A mediados y finales del siglo XIX, cuando la mayoría de los países latinoamericanos estaban empezando a abolir la esclavitud africana, la clase burguesa y los grandes terratenientes de esta región buscaron, muchas veces a través de vacíos legales, seguir empleando mano de obra en condiciones de esclavitud para así mantener sus ganancias, esta vez no necesariamente de negros africanos, sino de cualquier otra raza. Esto ocurrió al mismo tiempo que la dinastía Manchú del Imperio Chino, también conocido como el Imperio Qing, estaba en un periodo de decadencia sin precedentes, con un desarrollo interno y una economía con milenios de atraso, además de verse en condiciones de humillación frente a grandes potencias como el Imperio Británico, que, aprovechándose de su superior desarrollo económico y militar, obligó a este país a firmar tratados desiguales. Estas dos cosas, la necesidad de mano de obra barata en Latinoamérica y la decadencia china, complementaron perfectamente. Y en este periodo, muchos chinos fueron traídos a países como México, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, entre otros, muchas veces a través de mentiras y engaños, y fueron obligados a trabajar en condiciones de servidumbre en plantaciones, minas o industrias. La República del Perú fue probablemente uno de los países que más empleó mano de obra esclava china. En 1849, ante la escasez de mano de obra, el Perú emitió una ley llamada la Ley China, en donde permitió el ingreso masivo de trabajadores chinos al país para trabajar en las haciendas de caña de azúcar, en los yacimientos de guano y en las minas de plata. Desde ese año hasta 1874, llegaron aproximadamente 100.000 chinos al país. Las condiciones de estos trabajadores eran totalmente inhumanas. Se estima que el 40% de todos los trabajadores chinos ni siquiera llegaron al Perú, ya que murieron en el trayecto en el Océano Pacífico. Los chinos frecuentemente eran encadenados o encerrados como animales, e incluso en la década de 1870 hubo un escándalo cuando se descubrió que un hacendado peruano estaba marcando con hierro candente en la piel a trabajadores chinos. A finales de la década de 1870 y a principios de 1880, la esclavitud china cayó en decadencia en Perú por múltiples razones. Una de ellas fue la Guerra del Pacífico contra Chile, en donde por una parte muchas de las haciendas peruanas fueron destruidas y por otra parte los soldados chilenos liberaron a muchos chinos. Y otra razón fue la mala imagen internacional que estaba tomando el Perú por esta práctica. La Capitanía General de Cuba, bajo dominio español, en la segunda mitad del siglo XIX, también practicó intensamente la esclavitud china dentro de su territorio. En el año 1844, era evidente que el comercio de esclavos africanos estaba a punto de terminar por las presiones del Imperio Británico y más adelante también por las presiones de los Estados Unidos. Ante esta situación, el gobierno español envió una misión a China para estudiar la posibilidad de traer trabajadores chinos a Cuba. Todo salió bien, y para 1847 los primeros chinos llegaron a Cuba. Una minoría de estos trabajó en las construcciones de obras públicas y en la industria, pero la gran mayoría fueron a trabajar directamente en las plantaciones de caña de azúcar y de tabaco. Desde ese año hasta 1874, llegaron a Cuba de 125.000 a 150.000 chinos. A pesar de tener condiciones ligeramente mejores que las de Perú, igualmente eran sometidos a muy malos tratos. Aproximadamente un 15% de todos los chinos murieron en el camino a Cuba, y era bastante común los castigos corporales, el encadenamiento y el encerramiento. Las autoridades españolas intentaron, aunque con escaso éxito, mejorar las condiciones de los trabajadores chinos. Finalmente, en 1886, una década antes de la independencia cubana, España abolió oficialmente la esclavitud en Cuba. La República de Colombia fue otro país que utilizó la esclavitud china en su territorio. A diferencia de Cuba y de Perú, la mayoría de chinos en Colombia no fueron traídos directamente por el gobierno colombiano, o al menos no la mayoría de ellos. La mayoría fueron traídos por los Estados Unidos, quien, luego de una concesión del gobierno colombiano, se encontraba construyendo un ferrocarril en Panamá, en ese momento territorio colombiano. Al igual que en otros países, los chinos en Colombia fueron objeto de innumerables hostilidades y de tratos inhumanos. Esto deterioró mucho la salud mental de los chinos en Colombia y dio lugar a un lamentable evento histórico, cuando más de 400 esclavos chinos se suicidaron masivamente en un poblado conocido como Matachín. Esto resultó en un escándalo y llevó al gobierno colombiano a tomar medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores chinos. El caso de los Estados Unidos mexicanos es muy similar al de Colombia.
A finales del siglo XIX, México estaba en una carrera para convertirse en un país estable y desarrollado. En medio de este proceso, la clase gobernante mexicana comenzó a debatir si sería rentable o no traer a chinos y utilizarlos como mano de obra barata. Luego de un corto debate, los mexicanos se decidieron por traer a los chinos, quienes a partir de 1870 fueron empleados masivamente en las construcciones de ferrocarriles en Tehuantepec, en las minas de Sinaloa y en las haciendas de Yucatán. Poco tiempo después, comenzaron a salir a la luz informes sobre los malos tratos a los que eran sometidos los chinos. Y varios años después, durante la Revolución Mexicana en 1911, ocurrió otro lamentable evento histórico, cuando más de 300 chinos fueron asesinados por revolucionarios mexicanos, en el estado de Coahuila, en la ciudad de Torreón. Esta masacre resultó en un escándalo internacional para México y causó que el propio gobierno imperial chino le reclamara al gobierno mexicano, quien se comprometió a indemnizar los daños causados por los revolucionarios mexicanos, aunque nunca llegó a pagar tal indemnización. Por último, hay dos casos bastante interesantes. El primero es el de la República Federativa de Brasil, en ese momento bajo el periodo monárquico, y el de la República de Venezuela. Estos dos países consideraron traer trabajadores chinos, pero no llegaron a ejecutar la idea en la práctica. Desde la década de 1850, Brasil estaba en medio de un intenso debate, con la firma de la ley de Eusebio de Queiroz, en donde se dejó de importar esclavos africanos, y con la firma de la ley de los vientres libres, en donde cada niño nacido de una esclava automáticamente era libre. Era solo cuestión de tiempo para que tarde o temprano la esclavitud se terminara en Brasil. Ante esta situación, la clase política y la burguesía brasilera comenzó a debatir si sería rentable traer a chinos para que estos reemplazaran a los africanos. En 1879, la corbeta brasilera Vital de Oliveira llegó hasta el Imperio Chino y estableció relaciones entre el Imperio del Brasil y China. Sin embargo, al final Brasil se decidió por no traer a los chinos y en su lugar comenzó a fomentar la migración europea. Mientras tanto, luego de que algunos políticos venezolanos observaran de cerca la experiencia de los trabajadores chinos en Perú, estos también tuvieron la idea de traer trabajadores chinos para Venezuela. Sin embargo, el turbulento escenario político que vivía este país a finales del siglo XIX hizo esta tarea imposible. A principios del siglo XX llegaron algunos trabajadores chinos a Venezuela. Sin embargo, estos no fueron traídos por el gobierno venezolano, sino que fueron traídos por empresas estadounidenses para trabajar en la explotación petrolera del país. Estos fueron algunos de los países de Latinoamérica sobre los que pude conseguir alguna información referente a esclavitud china dentro de sus territorios. Si tú conoces alguna otra historia o información adicional sobre esta práctica en algún otro país de la región, déjalo en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.